Bueno, estamos nuevamente tocando el mensaje de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, en el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y el verso 4 dice esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, acá nosotros vemos a través de las Escrituras, en la palabra del Señor, que nos muestra el Espíritu de Dios, que habían hermanos que habían sido introducidos para espiar nuestra libertad. ¿Qué son aquellos que sí eran judíos, por supuesto, fanáticos por sus cosas, porque si no fueran fanáticos habrían oído la voz de Dios, ¿no es cierto? Y después se pasan a la iglesia encubiertamente, aceptan a Cristo, pero el proyecto de ellos no es tanto convertirse al nuevo pacto, sino el proyecto de ellos es esclavizarlo. ¿Y de qué manera lo hacen? Y introduciendo el sacerdocio. Y el sacerdocio es una manera de esclavizar. Por eso acá en Gálatas capítulo 2, verso 18 dice, si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, que ese sistema inicuo, sistema que lo habíamos visto en la palabra del Señor, por ejemplo, allí en San Juan 19:15. Pilato le dice, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces vemos ese sacerdocio que se fue alejando del Señor, y fueron invadidos, y al último tenían todo al revés. Y cuando vino el Señor no lo conocieron, no lo aceptaron, no lo recibieron, porque ellos se habían adueñado. Pero no es el creyente nacido de Dios que se adueña, porque eso jamás sucede. El sistema religioso, ¿viste? Que se va metiendo despacito, despacito. Ellos son expertos, ¿sabes por qué? Porque te dicen todo a vos que sí, y te halagan el oído, ¿viste? Como la serpiente, ¿viste? Y van ocupando lugares. Bueno, acá se están iniciando ellos en la palabra del Señor. Dice el verso 4 de Gálatas 2, para reducirnos a esclavitud. ¿Y cuál sería la esclavitud? Y claro, que vos no vengas a Cristo. Es decir, ellos se interponen entre Dios y los hombres. Bueno, Jesús ya lo dijo cuando estuvo acá. Vosotros que no entráis en el reino de Dios y se lo impedís a aquellos que quieren entrar. Es decir, son puestos por la serpiente, son puestos por el diablo. ¿Vos te vas a acercar a Dios? No, tenés que acercarte a ellos. No. Vos directamente con Dios vos no vas a ningún lugar, ¿eh? Tenés que avisarle a ellos. Bueno, como el antiguo pacto, pero el antiguo pacto ya te lo dice la palabra de Dios, se cansa de decírtelo, que era figura y sombra de lo venidero, pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de lo venidero, se acabó con toda la historia del Antiguo Testamento, en el sentido del sacerdocio. Por eso el Señor dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces esa hermandad, donde Cristo es la cabeza, donde ese pueblo va directamente al Señor, como dice en Hebreos capítulo 2, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, y alabaré con mis hermanos en el medio de la congregación. Es decir, que Él está con su pueblo. Sería como alguien se mete entre tu esposa y vos. Y bueno, tenés que decirle algo, qué sé yo, a tu esposa tenés que decírselo a él, y si ella quiere decirte algo a vos, se lo tiene que decir a él para que te... Es una pavada, eso solamente a ellos, ¿viste? Pues eso es lo único que te puedo decir. Y dice, para reducirnos a esclavitud, por los cuales en ningún momento accedimos a aceptarlo para que la verdad del Evangelio permaneciera en nosotros. Entonces vemos acá en la palabra del Señor, y que me da tristeza a mí, verso 11.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Por allí tenemos Pedro. Bueno, Pedro era valiente, ya todos los creyentes lo sabemos. Sacó la espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Dios lo reprendió. Dice: mete tu espada, si quiere, oro a mi padre. No sé cuántas legiones de ángeles le manda. Pero Pedro no servía en ese sentido para estar con la multitud, ¿viste? Cuando estuvo con la multitud le negó. Acá también la iglesia empezó a crecer mucho. Empezaron a meterse esos hermanos que te quieren circuncidar. Bueno, vos lo habrás leído en Hechos capítulo 15, que te obligan a guardar la ley de Moisés. Y ellos hacen fuerza para meterse. Ya están ahí. Ya están ahí. Y Pedro, que a veces te da tristeza, hasta te causa lágrimas verlo acá. ¿Sabe por qué? Porque así son los siervos de Dios. Por eso la invasión está. Porque los siervos de Dios no están para estar peleando. ¿Y qué pasa con Jacob? ¿O te vas a Santiago? Sí, te habla que somos nacidos por la palabra de Dios. Tenemos que esperar la venida del Señor. Son dos cosas que te dicen. Lo demás es todo como un sacerdote judío. ¿Y qué pasaba con Jacobo ahí en San Juan capítulo 7? ¿Por qué no defendía al Señor? Bueno, está bien, vos me dirás, claro, el Señor resucitado, después se le apareció a Jacobo. ¿Y qué pasa con Jacobo? Ella se puso como el primero de los primeros. ¿Y Pedro qué? Y Pedro ya tiene miedo. Tenía miedo de cuando venía uno de parte de Jacobo, ¿verdad? Calculá vos cómo estaba la iglesia. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Antes de que Argentina se metiera de guerra con los ingleses por las Malvinas, yo 10 días antes dije que Argentina se metía en guerra con los ingleses. Todos me decían que yo estaba más loco que una cabra. Ahora, ¿por qué yo lo supe 10 días antes? ¿Oí una voz del cielo? No. ¿Me hablaron en sueños? No. Por deducción, por leer lo que dice el diario. Bueno, ¿qué decía el diario? Bueno, el diario decía que habían ido un barco a desmantelar una fábrica ballenera allá en la isla, creo que Sangui del Sur, o Georgia, no me acuerdo bien cuál de esas islas. Y bueno, bajaron la bandera inglesa, levantaron la bandera argentina. Pero yo tenía conocimiento del tiempo que estuve 5 años viviendo en Buenos Aires, según los porteños, que los japoneses le faltaban, no sé si 30 cuadras por día a los porteños con tal que le dieran los rieles del tranvía. Entonces, si vos vas a buscar hierro viejo por una chacarita, cuando tenés hierro ahí en pleno Buenos Aires, que vos vas a Buenos Aires en las calles de adoquín tienen hierro, ¿viste? Los japoneses se lo cambiaban y ahí lo enterraron, los porteños nunca se lo vendieron. Entonces te das cuenta que es una excusa. Está bien, los ingleses te invaden, no presentan ninguna excusa. Y sabemos que las Malvinas son argentinas y punto. Pero lo que te quiero decir, ¿por qué yo lo sabía antes? Leyendo. Y acá es un don que Dios te da. Y acá te das cuenta cómo viene la situación leyendo también. Y vos te das cuenta cómo viene la iglesia. En primer lugar, ya en el tiempo del apóstol ya estaba súper peligroso. Te estoy hablando del siglo I. Calculá que han pasado, ya vamos, siglo XXI. Calculá que si los judíos en 600 años cumplieron toda la palabra del Señor, que hablaban de que lo iban a rechazar, de que no lo estimaron, de que iban a horadar sus manos y sus pies, de que no le estimamos, y listo, y ahí no había, eran todos capos de la mente, pero ahí no había ninguno que dijera: che, flaquito, nos aproximamos a hacer todo lo que está escrito, más vale, hagámonos un lado, ¿viste? Hagámonos un lado de esta situación. Bueno, así pasa con la iglesia, que ha pasado 2000 años. Entonces vemos acá que Pedro tenía miedo. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Gálatas. Tenía miedo.
se retraía. Entonces, que venía uno de parte de Jacobo. Y Jacobo tenía una personalidad, ¿sabés qué pasa? A mí no me interesa tanto las cosas que habla el hombre. Dios no hace excepción de personas, y te lo enseña el apóstol Pablo. A mí lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pero ¿qué pasa? Ya lo he visto en las congregaciones. El que ladra más fuerte, bueno, ese es el guau guau principal de esa jauría humana. A mí lo de Jacobo no me interesa mucho, lo de Jacobo. Sí, sé que los apóstoles se van a sentar en 12 tronos, pero también sé que los postreros serán primero, así que no estamos en este mundo para entrar a adorar a Jacobo, a Pedro, a esto, al otro, a la Virgen, todas esas pavadas. Son cosas humanas, todo eso. Estamos para adorar al Padre y al Hijo, y punto, y eso lo enseña el Espíritu Santo. Y los demás están en estudio. Y fíjate vos acá, ¿qué hace? Vino uno de parte de Jacobo y ya Pedro se acabó, ya Pedro, como quien dice, ya tenía miedo hasta los amigos de parte de Jacobo, que estaban ordenando que había que circuncidarse. Al final sí, él aprobó una cosa, pero después los otros se lo llevaban en anda, la multitud que había ahí, ¿viste? Y ahí hacían hincapié con entrar. Por eso tenemos acá un siervo de Dios que escribe toda la doctrina de la iglesia. Olvídate, el apóstol Pablo es que escribe toda la doctrina de la iglesia y te enseña cómo tenés que hacer. Punto. Pero, claro, desde el principio a este 2000 años de la iglesia, ¿sabés qué? ¿Por qué dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Bueno, podés decir vos, bueno, Señor, ¿cómo? Los mormones crecen, acá en Mendoza hay templo por todos lados, y hace tiempo atrás dice que no, que en Mendoza no hay templos grandes, que iban a hacer un templo inmenso en Mendoza. Bueno, muy bonito todo lo que ellos hacen, buena arquitectura, tienen dinero, por supuesto. Bueno, y vos ves los falsos testigos de Jehová, tiene salón del reino por todos lados, crecen como locos, y los musulmanes crecen en Europa como locos también, porque viste la mujer de los árabes no le permiten a la mujer que trabaje y trabaja en su casa, así que en la tarde salen a evangelizar según su religión, y todo crece. Todo crece. Y Dios dice, bueno, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y eso es lo que te quiere mostrar, pero una fe de acuerdo a la palabra. Y acá ellos se metían para espiar la libertad, para reducirnos a esclavitud. Entonces ahí meten el sacerdocio. Y bueno, en los católicos es así. Vos tenés que intervenir el sacerdote. Vos no sos nadie para acercarte a la presencia del Señor. Vos tenés que ir al sacerdocio. Y lo mismo que en Israel. Vos llevabas una ofrenda, el sacerdote entraba al lugar santo, y al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, nada más. Bueno, ellos redujeron, introducieron esto, y bueno, y es lo que están ahora, ¿viste? Y lo que prospera, por supuesto. El hombre habla al hombre y el hombre lo entiende. Pero los que son de Dios oyen solamente a Dios. Entonces ahí tenemos eso. También un evangelio diferente, y la serpiente así te va a hacer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué te cree? ¿Que te va a hacer comer del árbol de la vida? Entonces, ¿qué entendemos acá? Una invasión. ¿Qué entendemos acá? Hasta el apóstol Pedro, uno de los principales apóstoles del Señor, ya se retraía. No, que Pedro el primer papa, sí, para ellos. Te mienten todo lo que te habla, todo te lo mintieron. Si vos abrís la boca, no lees la Escritura, no tenés el Espíritu Santo, no buscas a Dios que te dé sabiduría, no te interesan las cosas de Dios, bueno, listo, seguilo también. Pablo, cuando era Saulo y era sacerdote, también iba a pedirle a los sacerdotes, al sumo sacerdote, cartas principal para perseguir a todos los que invocaban el nombre del Señor Jesús, los metía preso, le arrancaba el pelo a las hermanas, un desastre. No, vos hacerle caso al sumo sacerdote y al sacerdote, vas a ver dónde va a terminar. ¿Sabés dónde va a ir a terminar? En Apocalipsis 17 y 18, donde en el verso 24 dice que en ella se halló la sangre de todos los profetas, de todos los siervos de Dios que se ha derramado desde el principio de la fundación del mundo. Calcular el ministerio que tienen. Sí, pero ellos, es que jamás se lo podés hacer entender. ¿Sabes por qué? Porque la revelación la del Señor por su Santo Espíritu. Si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Cristo. Punto.
Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, un cambio de Evangelio. Sí, sacerdote, tenemos que orar por las almas, invocar el nombre de los muertos. No sé si algún día leíste la Escritura. Invocar el nombre de los muertos está totalmente prohibido por nuestro Padre Celestial. Eso está en culto satánico, invocar el nombre de los muertos. Cuando vos pones, no importa si es tu mamá, tu papá, tu prima, vos te pones a invocar el nombre de una persona muerta, es culto satánico eso. Está prohibido en el Antiguo Testamento eso. ¿Mm? Esa cosa lo hace, bueno, en el espiritismo, lo hacen los brujos, pero la iglesia invocar las cosas, y bueno, y por eso también te dice Apocalipsis 18, en el capítulo 18, en el verso 22. La acusa al Señor de hechicería. Hechicería. Tiene un evangelio 3 veces maldecido por Dios. Tiene todo al revés. Los 10 mandamientos: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, no las honrarás. No, nosotros las tenemos, pero no las adoramos. Y Dios te condena igual. Por favor. Dios te dice que no la tenés que hacer. Ya hacerla, ya es condenado. Inclinarse es honrarla. Estamos cansados de ver la gente postrada delante de las imágenes. Y eso está totalmente prohibido. Eso es culto satánico. Es que no tenés nada. Tenés un evangelio 3 veces maldecido por Dios. Con respecto a la Virgen, ya te voy a dar un tema de la Virgen. La Virgen le llama a Jesús mi Señor, mi Salvador. A ver si una mujer hizo a Dios. Jesús siempre le dijo a la Virgen mujer, nunca le dijo mamá. Es cosa de los hombres. Sí, la madre del Señor en la carne, sí, en la carne. Pero mujer que tienes conmigo, siempre mujer, es una sierva de Dios. Y perdé cuidado que ella no tiene ningún problema. El problema lo tienen ustedes con dándole gloria y honra. Como al apóstol Pedro. El apóstol Pedro también en Hechos capítulo 2 se postran para adorarle. ¿Y qué ocurre? Pedro dice, levántate porque soy hombre. Juan se postra delante del ángel que le muestra todas las cosas en Apocalipsis capítulo 19. Y le dijo el ángel, levántate porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El único que se quiso hacer adorar es el diablo. Por eso era un querubín de luz, te lo explico. Por eso se volvió diablo. Entonces, ni un siervo de Dios. Y la Virgen María no la descubrió acá el Señor mirando todas las vírgenes que pasaban. Si antes la que no era virgen la mataban. Así funcionaba. No puede ser la niñería que tienen. Yo no puedo creer la niñería torpe que tienen. Y toda esa niñería te lleva a un estado de condenación que no vas a salir nunca jamás en tu vida de ahí. No es una joda esto. Los siervos de Dios son hechos allá arriba y descienden acá abajo. ¿Qué crees? ¿Que Dios se pone a mirar? A ver, ¿cuál de las vírgenes? Por favor, ¿y qué dice la Virgen? Si la Virgen se escandalizó cuando le dijo, bienaventurada él entre todas las mujeres. Por supuesto que es bienaventurada, lo que Dios le ha dado nadie se lo va a quitar. Y ella dice, ¿qué salutación son estas? Porque sabe que la gloria y la honra le pertenece a Dios. Pero eso lo sabe hasta el más torpe del planeta Tierra. ¿A dónde van a ir con esa situación? Van a un estado de condenación. Y a la Virgen, ¿qué te cree que la Virgen te va a recibir la adoración? Son siervos hechos allá arriba, que descienden acá abajo, y cuando llega el momento Dios los llama. Como a Jeremías, cuando Jeremías dice, Señor, pero yo soy un niño. No me diga que eres un niño, porque antes que naciera te conocí, y cuando estaba en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones, así que andá y cumplí. Para eso te he mandado acá, punto. A veces te crees que Dios se pone a mirar ahí en Jerusalén a ver cuál de todas estas vírgenes es buena. ¿Y qué dice la Virgen? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y eso lo tenés que aprender vos. Basta de tanta estupidez. ¿No ves que toda esa estupidez te lleva a un estado de condenación? Que no vas a salir nunca jamás en tu vida, viejo. ¡Qué escándalo! Por eso acá vemos eso. Y Pedro, bueno, tiene miedo. Ya está Jacobo. Sí, está bien que está ahí. ¿Qué me interesa que esté ahí a mí?
¿Sabe lo que ocurre en esta tierra con los problemas que hay acá? Claro, sería como el gerente de la Ford, ¿viste? Tiene un hermano. Y ahí está un supervisor general puesto por el dueño de la Ford. Pero claro, el hermano, ¿viste? Y el hermano, siempre la parte humana. Y la madre, ¿viste? Y José, ¿viste? De último terminan adorando todo menos a Dios. Y Dios no te conoce, punto. Si Dios no te da su Santo Espíritu, vos no subís ahí arriba. Y el Espíritu Santo viene para hacerte conocer la palabra de Dios y la realidad. Ya basta de religiones. Basta de religiones. Multitudes van a estado de condenación. Entonces Pedro, bueno, y si Pedro es el principal de los apóstoles, como el apóstol Juan. ¿Y Jacobo quién es? Y Jacobo es uno que se le apareció el Señor, uno de sus hermanos. Que nunca lo defendió el Señor. Bueno, está bien, Dios perdona. Se le apareció a Jacob, pero en ningún lugar lo puso como cabeza de la iglesia. Hay una parte que dice como cabeza de la iglesia. No, si la cabeza es Cristo, no hay ningún ser humano. Todo siempre la misma historia, siempre lo mismo, dándole gloria a los hombres, reconociendo, postrándose delante de los hombres. Pero eso no es que te hayan colocado el Espíritu Santo, ni que hayas nacido de nuevo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Romanos capítulo 8, se acabó con todas las religiones. Se acabó con todas las religiones. Y acá, el que no nace de nuevo en este reino de Dios, dicho por el mismo dueño del reino de los cielos, San Juan capítulo 3. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Cómo no eres maestro tú y no sabes cómo entrar al reino de Dios? ¿Y qué enseñando todas esas cosas? Vos vas a ser el primero que te van a echar en la condenación eterna. No vas a salir más de ahí. No salís más de ahí. No es una joda esto. Entonces acá lo vemos a Pedro. La situación del apóstol Pedro, con miedo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la circuncisión. Y venía uno de parte de Jacob, es decir, los que ya rodeaban a Jacob. Ahora, la iglesia, mirá lo que hacía la iglesia en su principio. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí está el sacerdocio invadiéndolo todo. Pero ahí están los apóstoles que no se lo permitían. Pero estaban ahí, ¿viste? Como, ya entramos. Y así es el diablo y sus secuaces. Por supuesto que ellos te van a decir, porque ellos te mienten siempre. Ellos te mienten siempre. Ellos te van a decir, no, pero ¿sabés lo que pasa? Que los nicolaitas era una antigua secta del tiempo antiguo, hermano, ¿viste? Con esa cara de piadoso, pobrecito, ¿viste? Antiguamente, hermano. Me parece, hermano, que usted no sabe nada. Tenés que bancarte cada diablo de 4x4. ¿Qué tienes esto? Que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y los nicolaitas no era una secta antigua que estaba metida ahí con... No, acá la palabra de Dios te da el entendimiento qué es lo que era eso. Fíjate vos lo que dice la palabra de Dios. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Y porque están introduciendo eso. Están introduciendo eso. No, un antiguo pacto. No, porque vos sabés que los nicolaitas eran una secta de antigua, que se quería meter, ¿viste? No, eran ustedes, viejos, que se querían meter. Ustedes eran los que se querían meter. Ustedes fueron los que invadieron la iglesia verdadera. Ustedes fueron los que sacaron un sacerdocio y un sumo sacerdote. Cuando en Apocalipsis del capítulo 2 al capítulo 9 te dice que tenés un sumo sacerdote. Juró el Señor, tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
No, no, pero tenemos un sacerdote, igual que los judíos, y ustedes son igual que los judíos. Y tienen la salvación igual que los judíos, que no aceptaron al Señor, que se van a salvar por ley, cuando la ley es un ministerio de muerte y te dice Dios, maldito todo aquel que no permaneciese en las obras de la ley para hacerla, y nadie cumplió la ley, nadie. Ni Moisés, ni Salomón, ni el rey David, ni Pedro, nadie cumplió la ley, porque la ley es perfecto, pero era un ayo para traernos a Cristo, es decir, mirá, Blanquito, vos por este lado, bueno, pero por medio de la justificación, por medio de Dios sí podés entrar en el reino de Dios, para eso Él vino, por eso dice la Escritura, bueno, si ustedes se justifican por la ley, para nada os aprovecha Cristo. Y todo aquel que quiere ser justificado por las obras de la ley, de Cristo os desligaste. Chao, viejo, ¿te gusta ese camino? Anda por ese camino. ¿Sabe qué pasa? Que Dios se cansa ya de hablarte, se pudre de hablarte Dios. Como le dijo a Elías, al profeta Elías. ¿Qué le dijo al profeta Elías? Se cansó de mostrarle quién es Dios, el profeta. Ya el profeta ya hasta depresivo le dio, si los judíos saben qué. Siempre estuvieron en contra de Dios, hablan de Dios, bla, 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 pero acá no lo tienen. Por eso te lo dice Isaías, aunque los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí se mete Elías en una cueva, ya se dejó morir, depresivo le dio de tanto hablarle de Israel, y Israel siempre hizo lo que se le dio la grandísima gana. Pero pará, que ya te espera también, como dice Dios, te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón, ya vas a ver por lo que vas a pasar. ¿Te cree que te van a salvar? ¿Quién te va a salvar? Cuando Dios te mete en disciplina no te salva nadie. Tus amigos se hacen un lado y vas a ver a dónde vaya a parar. Si lo que está escrito, escrito está. Vos no lo podés torcer lo que está escrito. Entonces, ¿qué pasa acá con toda esta situación? Es una rebelión, y ahí lo ves al profeta Elías. Le dijo el ángel, levántate, come. Se dejó caer el profeta, dice, bueno, basta ya, Jehová, quítame la vida, ¿viste? Te podrís en este planeta de hablarle al ser humano, el ser humano te escupe, es un desastre. Siempre aborrecieron a los siervos de Dios. Y entonces, bueno, se vuelve a quedar dormido, el ángel lo despierta al profeta. Léelo, está en Primera Reyes, capítulo 19. Y caminó 40 días y 40 noches y llegó a la cueva, ¿viste? Y se metió, y Dios lo llama al profeta. ¿Qué haces acá, Elías? Y el profeta dice, no, Señor, que tuve un vivo celo por las cosas de Jehová, de tu nombre. Porque a tus altares han derribado, a tus profetas han matado, y solo yo he quedado, y buscan para matarme. Y el Señor le dice, yo me he reservado 7000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ¿viste? Por eso el Espíritu Santo te lo cita ahí en Romanos. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Bueno, queda un remanente, te lo dice el apóstol Pablo, un remanente fiel. Entonces ahí vemos que Dios le da la respuesta. Pero dice, levántate, me vas a ungir a tal por rey de Siria, me vas a ungir a tal por rey de Israel, y me vas a ungir al profeta Eliseo en tu lugar. Y lo que no mate el rey de Siria, lo matará el rey, y el que no, lo matará Eliseo. Se acabó como diciendo Dios, ya me pasó de hablarle a toda esta gente, siempre hablándole, hacen lo que se le da la grandísima gana. Bueno, se acabó de hablar, ahora mete la espada. Y se acabó. Y bueno, y ahí fue el profeta, hizo lo que el Señor le dijo, y después vino lo que pasó a Israel. ¡Ay, pero Nabucodonosor es un diablo porque ataca al pueblo de Dios! No, los diablos son ustedes. Esos son instrumentos. Dios dice de Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor. Y a Nabucodonosor le di Egipto en pago por el servicio, el trabajo que hizo para mi nombre. Pero si ustedes no leen nada, tienen una soberbia de 4000 cuadras. ¿A dónde creen que van a ir a parar? Bueno, que el Señor les bendiga.
Tendrían que acordarse que Abraham salió de Ur de los Caldeos, descendencia de Ur de los Caldeos. ¿Y qué te enseña el Señor? Que vos tenés que decir, mi padre era un arameo a punto de perecer. Y entró a Egipto y ahí Dios multiplicó a su pueblo. Humildad. Toda esa soberbia es el sello de la serpiente, y con esa soberbia te vas al infierno junto con la serpiente. Bueno, seguramente que vas a buscar otro que te profetice y que te hable más educado. Que el Señor te bendiga, hijito. Ojalá escapes de la condenación eterna.